Bienvenidos mis queridos estudiantes a este nuevo corto de video. Yo soy su docente, Leis Laura Quintana Seguanes, y de ahora en adelante en las clases vamos a tener estos cortos que se van a reproducir en ambas clases de filosofía con el grado 11 que tenemos los días lunes, y también van a ser publicados en el canal de YouTube por si acaso quieres volverlo a ver. Como saben, iniciamos una nueva guía en la institución educativa Manuel J. Betancourt. Esta guía tiene como eje central el proyecto de vida y cada una de las 14 áreas del currículo que ven ustedes en el grado 11 se va a pegar a ese eje. Hoy les voy a presentar el trabajo en la guía de filosofía, recomendándolas primero leerla muy bien, tener en cuenta los tiempos de desarrollo, tener en cuenta trabajar en equipo, asistir a las sesiones de clase virtual, participar activamente para poder construir conocimiento colectivo. Bueno, todas estas guías siempre tienen un aprendizaje esperado, es decir, qué competencias se deben desarrollar en toda la realización de esta guía. Para el área de filosofía en el grado 11, la competencia planteada busca que usted reflexione frente al asunto de la autorrealización y el sentido de tu vida. Todo esto a la luz o con la ayuda del estudio de diferentes corrientes filosóficas y autores o filósofos que vivieron en la edad moderna y la edad contemporánea para buscar desde esta lectura y desde este análisis establecer conclusiones para tu vida personal, aplicables a tu proyecto de vida, y todo esto relacionado con la actividad de los entregados. Bueno, iniciemos entonces. Recuerden que en este video vamos a presentar la guía, lo que quiere decir que no vamos a explicar contenido, sino a mostrar la estructuración de la guía y lo que debes hacer en todo su desarrollo. Bueno, la guía tiene como título Reflexiones filosóficas sobre la autorrealización y el proyecto de vida, y está compuesto por un texto que, tal como aparece en pantalla, debes leer totalmente para poder resolver las actividades entregables, que es el trabajo calificable, que se subirá en Classroom y usted desarrollará de acuerdo a las fechas establecidas en la presente guía. Bueno, recordarles también que además de la publicación en Classroom, esta guía, la guía grande con las 14 áreas, ya está publicada en el sitio web institucional y también el enlace en el Facebook de la institución. Bueno, iniciamos con la definición. El texto tiene una definición de proyecto de vida. Hay que leer esa definición. Luego vamos a estudiar a partir de un autor que se llama Abraham Maslow, una pirámide que él propone donde se dice que pues esa necesidad de autorrealización, que es el concepto que estamos trabajando como parte del proyecto de vida, solo surge cuando ya se han satisfecho algunas otras necesidades, y él propone una pirámide en donde la más baja es la necesidad más inmediata, y que solo cuando estas necesidades están cubiertas surge esa necesidad de autorrealización o nos sentimos autorrealizados. La pregunta es si estamos de acuerdo o no con Maslow y si esta pirámide sí se ajusta a lo que pensamos. También vamos a ampliar en el aula de clase virtual, en las sesiones vamos a ampliar todo este contenido. El segundo concepto trabajado en la guía es el enlace entre proyecto de vida realizable, es decir, por qué algunos proyectos de vida no se realizan, cómo debo ajustar mis metas y qué es una zona de confort, es decir, por qué esta palabra es tan frecuentemente utilizada y se concibe como una dificultad para alcanzar mis metas. Desde allí vamos a ahondar en algunas ideas de Martin Heidegger, es filósofo. Tenemos también a Jean-Paul Sartre, que es un psicoanalista, y vamos a ahondar en otras corrientes filosóficas que nos aportan un poquito acerca de ese proyecto de vida realizable y acerca de lo que queremos. Algunas visiones muy positivas de la vida, otras no tanto, ¿cierto? Bueno, dentro del texto es un texto más bien corto que hay que leer. Están las definiciones de zona de confort, de qué son y demás. Está también la fuente en cada texto tomado de algún sitio web, se pone el fragmento y abajo también tenemos la bibliografía. Finalmente tenemos en el texto un apartado que se conoce como reflexiones filosóficas frente a la autorrealización y el sentido de la vida, y hacemos un recorrido desde la Edad Media hasta la actualidad de digámoslo así, las respuestas a ese sentido de vida que dieron estas corrientes filosóficas. Entonces vamos a dar un recorrido y miraremos cómo todos esos filósofos son hijos de su tiempo y que cada respuesta obedeció a un contexto específico. La pregunta es, bueno, ¿y cuál es tu sentido de vida? Que obedece a tu contexto, que obedece a tus intereses, pero partiendo de lo visto. Bueno, ahí vamos a ver varios autores
de todos los tiempos. Vamos a hacer un recorrido pues corto eh, y vamos a mirar qué nos sirve eso para el proyecto de vida. Luego de haber leído todo esto y de asistir a las sesiones de clase, hay unas actividades, hay una parte de la guía que se conoce como transferencia. La transferencia son las actividades que vas a entregar. Ese es el trabajo de clase. Entonces tenemos que hay un primer entregable, el entregable cognitivo. Tienes la opción de trabajarlo individualmente o en parejas. Se realiza la entrega al Classroom y para quienes reclaman la guía física en física, si continuamos con esta situación de emergencia, sabemos que Medellín es una de las zonas más afectadas de Colombia, pues Medellín y el Valle de Aburrá, donde nos encontramos nosotros, es una de las, bueno, estamos en una emergencia sanitaria, entonces es probable que quienes reclamen la guía en físico deban hacerla, primero no la puedan reclamar porque no tenemos secretarios en la institución. Y segundo, deban recibirla, por tanto, por WhatsApp o descargarla, trabajar el físico, tomar foto de eso y si pueden enviarla al WhatsApp, a mi correo, pues yo prefiero el correo, pero si pueden, si a ustedes les queda más fácil el WhatsApp o si tienen la posibilidad, si ya consiguieron conectividad, pues subirla al clase. Eso me lo dirá cada estudiante que tenga la guía física, que espero que vean este video y si no, pues ahí vamos viendo. Bueno, es entregable y que esa es una entrega seccionada, les doy plazo hasta el 14 de mayo y son 10 preguntas. 10 preguntas que están divididas en 3 momentos, ¿cierto? Entonces yo trabajo individual o en parejas, quienes reclaman la guía en físico saben que deben estar atentos y ambos integrantes de la pareja deben subirlo al Classroom. Bueno, también se puede que uno solo la suba siempre y cuando en la portada aparezca el nombre de los dos. Bueno, recuerden que también hay una sugerencia de cómo hacer portada que se encuentra publicado en el Classroom de Filosofía y que por favor estén atentas a eso. Es una combinación de normas APA y con TED, pero que es mucho más sencilla y está bien distribuida que las que algunos me están presentando. Entonces, esta entrega, que son 10 preguntas, que hace parte del entregable cognitivo, es una nota que va para el cognitivo, ¿cierto? Esta nota o calificación tiene 10 preguntas. Del 1 al 7 son preguntas que vas a resolver después de haber leído el texto, es decir, se extraen del texto, son análisis del texto, son reflexiones y conclusiones que evidencian que leí, ¿cierto? No es necesario irme a internet y buscar, no me dice qué importancia tiene la autorrealización en tu proyecto de vida, que es la número 1. Yo me voy, leo el texto, miro qué pauta me da y luego concluyo, ¿cierto? En tus palabras, ¿en qué consiste la autorrealización? Yo voy a mirar la definición del texto y luego con mis palabras resumo que entendí y así sucesivamente. Bueno. En la segunda parte, que es la pregunta número 8, dice amplía y consulta información. Esta es una respuesta larga que debes dar. Y como les decía, en el texto aparece un recorrido. Ustedes van a hacer una lista de autores y corrientes filosóficas que se mencionen en el texto de la guía y luego van a ampliar información, o sea que es un texto larguito. De cada, por ejemplo, se menciona a autores de la filosofía medieval, en la patrística y la escolástica, entonces yo voy a buscar quiénes fueron y voy a hacer un resumencito. De donde saque el resumen voy a ponerle fuente debajo, ¿cierto? Puede ser en la bibliografía abajo o debajo del texto copiando fuente, buenastareas.com, Wikipedia, bueno, en fin. Entonces deben de ser muy puntual porque esta es la pregunta 8 es una respuesta larga, ¿cierto? De consulta. Siempre que consulten, les sugiero que cuando sean autores peguen la imagen, consulten una imagen alusiva, pues no solamente a lo que están consultando, sino también al autor. Bueno, por el otro lado está la pregunta 9 y 10, que es la tercera parte pues, de este entregable, dice construye a partir de lo aprendido. Esta parte entonces, después de haber leído, resuelto las anteriores y ampliado la información, yo voy a hacer en la 9 un acróstico con la palabra autorrealización y recuerden que los acrósticos cogen la palabra, la ponen de manera vertical y con cada letra forman una frase. Aquí voy a ser clara, no es un acróstico simple como por decir autorrealización, amor, unión, tolerancia, no, debes construir una frase que tenga sentido, ¿cierto? Entonces, que cuando yo lea tu acróstico, dé una frase con sentido acerca de lo que aprendiste de la autorrealización de la guía. Y la 10ª pregunta, van a escribir una carta dirigida a los jóvenes de hoy en la cual expreses cuál es el sentido de la vida y cuál es el camino para la autorrealización.
Ten en cuenta que tienes que consultar cómo se presenta una carta y debes incluirlo en el texto, ¿cierto? Cómo es el encabezado de una carta, cómo se finaliza. Entonces, es una carta de filosofía y recuerden que debe ser de autoría propia. Usted la debe escribir, ¿cierto? Si trabajan en equipo, los dos deben escribirla o un miembro del equipo la escribe, pero no vamos a sacar cosas de afuera porque la idea es que tú le dirijas una carta a esos jóvenes que perdieron el sentido de la vida y que les muestren lo bonito que encontramos con este estudio de la filosofía. Bueno, ese es un solo entregable. Se presenta en Word, se sube a la asignación correspondiente y hace parte en nuestra institución del 30%, ¿cierto? Ahora viene el entregable procedimental. Esa actividad me encanta. Parece mucho trabajo, pero está bien. Bueno, entonces en el entregable procedimental, que va hasta la fecha final de la entrega, que es el 4 de junio, esta se puede hacer en individual o en equipo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, cada actividad es específica. O sea, empecemos, voy a explicar de manera más clara. El entregable procedimental, que hace parte del 40% y también está en una asignación, está compuesto por dos actividades. La primera actividad se llama orientación vocacional y el desarrollo de esta actividad, tal como aparece en la imagen, te puede servir para resolver los entregables que puse en economía y política, ¿cierto? De hecho, te sugiero hacer primero este entregable antes de hacer los de economía y política. Ese trabajo es un trabajo individual, ¿cierto? En la guía aparece como individual. Entonces, para ayudarte a pensar en qué carrera estudiar, que hace parte pues, de nuestro proyecto de vida, vas a buscar al menos 2 test de orientación vocacional que se encuentran en la web. Un test de orientación vocacional son unas preguntas que te hacen las universidades o, no sé, programas de psicología, en donde a partir de la respuesta ellos te sugieren algún tipo de carrera o te sugieren a qué inteligencia emocional perteneces y eso te ayuda a orientarte. Los test no son 100% seguros, pero es una oportunidad de ver qué piensan los otros acerca de tu orientación según tu autoconocimiento. Entonces te sugiero buscar el test de universidades y hay uno que es de identificación de tipo de inteligencia. A veces estudiamos cosas que no tienen que ver con nuestras potencialidades. Identificar el tipo de inteligencia ayuda a que estudiemos lo más apto para nosotros. Bueno, luego que realice los dos, busca 2 tests en internet. Hay algunos tests que encuentran en internet en el cual uno se tiene que suscribir. Eso ustedes decidirán si se suscriben o no. Hay unos de universidades internacionales y otros de las públicas, entonces pues de las nacionales, perdón. Bueno, entonces tú busca los 2 tests de orientación vocacional que te dicen según tus características la carrera que quieres estudiar y luego en el documento de entrega que debe tener portada, tú le vas a poner el número del test. Por ejemplo, vas a hacer 2 test. Número 1, el nombre del test, cómo se llama el test en internet, el sitio web, pegas el enlace donde lo tomaste, quién lo creó, si es una universidad o qué, y qué resultado te dio. Es decir, después de resolver todas esas preguntas, ¿qué te sugieren? ¿Cuál fue la carrera que te dijeron que estudiaras o qué tipo de inteligencia emocional? Y luego respondes si ese resultado que te salió, si estás de acuerdo con eso, crees que ese test es muy desfasado o no. Listo, vas a hacer lo mismo con el otro test. Entonces, en el documento deben aparecer resueltas de 2 cuestionarios de esos que encontraste, estas preguntas que aparecen en pantalla y que te voy a señalar. Listo, eso es lo que hay que hacer. Finalmente, después de que pongas esos dos resultados, vas a responder esta pregunta. Compara el resultado donde usted y responde cuál test te acerca más se acerca más a tu orientación vocacional. Entonces vas a decir sí, cuál de los 2 fue el más certero, el que tú dices, no, eso es lo que yo quiero estudiar, están de acuerdo, me parece que eso me sirve a mí. Entonces lo vas a comparar y lo vas a poner. Entonces tengo portada, tengo el título de la actividad, tengo el resultado de los 2 tests, tal como aparece aquí, y luego la respuesta a la pregunta. Si no tienes acceso a conectividad, bueno, esto lo puse, muchachos, antes de que estuviéramos en una crisis como esta. Es muy difícil, ¿cierto? Yo espero que de aquí a que desarrollemos esta actividad ya haya pasado esta situación, porque yo les sugería a los estudiantes que no tienen conectividad que fueran a una biblioteca pública. La más cercana es la biblioteca José Horacio Betancourt, pero bajo las circunstancias ya no sugiero ni eso, porque es mejor que ustedes guarden su salud y se encuentren en sus casas. Y los de guía física, pues esperemos que de aquí al 4 de junio las cosas cambien y ese entregable lo dejan de último por hacer. Bueno, seguimos con la siguiente parte. Esa es una de las actividades del 40%. La otra actividad que hay que hacer
Se puede trabajar en equipos de a 3 estudiantes como máximo, también la puedes hacer individual. Y se recuerden que nosotros nos hemos leído El mundo de Sofía y vamos a continuar con la lectura, ¿cierto? Entonces, con ese entregable continúas leyendo El mundo de Sofía y aportarás conocimientos en tu proyecto de vida. Entonces, miren, aquí empezamos con el número 2. ¿Por qué? Porque la actividad número 1 es la orientación vocacional, el 2 es leer y resumir. Vas a leer desde el capítulo neoplatonismo hasta el capítulo del Renacimiento y vas a leerte esos 13 capítulos. De cada capítulo vas a hacer un breve resumen muy corto de lo que entendiste. Ven, en este capítulo pasa esto, Sofía, esto, eso, eso. Mucho cuidado porque hay muchos resúmenes en internet. La idea es que usted no copie esos resúmenes, la idea es que usted se lea el texto, porque si yo veo que es copia el resumen, pues saben que eso, cuáles son las implicaciones a nivel institucional. Bueno, entonces ya resolví mi texto, el segundo punto, vengo y pongo el resumen de los 13 capítulos, breve, corto, ¿cierto? Muy cortico, ¿cierto? La idea es de 3 párrafos por cada capítulo, no es una página por capítulo, sino leer todos los capítulos y poner un resumen de lo que había ahí. Bueno, luego, aquí viene el trabajo, el tercer punto. En el tercer punto usted me va a pegar un enlace. ¿Y ese enlace qué es? Un audio. Si usted leyó ese texto usted en 3 minutos con su equipo, ¿cierto? Va a grabar un podcast. Recuerden que un podcast es un audio, una grabación de audio que yo subo a internet. Entonces ahí en ese podcast usted me va a decir qué aprendió con la lectura de esos capítulos. ¿Qué vas a hacer? Usted viene y usa la grabadora de su celular, graba su voz o del dispositivo que tenga, usa una música de fondo que puede ponerla, puede ir poniendo mientras graba, puede ir ponerla en otro celular o en el televisor, no sé, para que se escuche una música de fondo como la que yo estoy teniendo, o desde el computador pues es mucho más fácil. Graba con sus compañeros un audio de no más de 3 minutos. Luego de que lo grabes, este queda en versión MP3 y esa versión MP3 tú vas a ir a la página de SoundCloud. SoundCloud es un sitio de almacenamiento en línea donde se guardan audios. Entonces la subes ahí, hay que registrarse. Algunos ya han hecho este trabajo conmigo desde el grado 10º, entonces ya tienen su perfil en SoundCloud, lo suben ahí. Es gratis. Ahí él te va a aparecer como un reproductor y entonces ahí tiene una pestaña que es compartir. El enlace a compartir es el que va a pegar en su trabajo. Entonces, podcast o audio, 2 puntos y pega el enlace en el punto número 3, ¿cierto? Si realizas la entrega en físico, tú puedes grabar tu audio como una nota de voz al WhatsApp y enviármelo en la fecha indicada, pues dentro de la jornada escolar. Recuerden los horarios establecidos, dado que uno también tiene vida personal. Si eres un estudiante nuevo de la institución y nunca has leído El mundo de Sofía, tu informe va a ser diferente. Vas a hacer la misma actividad en equipos o individual. Vas a leer, en vez de esos 13 capítulos que ya es avanzado el libro, vas a leer los 13 primeros capítulos que van desde el jardín del Edén hasta el capítulo Todo Fluye. Y luego vas a hacer un resumen de esos 13 capítulos. Al igual que el resto de los equipos, vas a grabar tu video de 3 minutos, lo vas a subir en SoundCloud y me vas a dar tus aprendizajes de ahí. ¿Listo? Ese es el entregable, es bastante trabajo, pero creo que ustedes son capaces de hacerlo. Finalmente, el tercer entregable, que también se va hasta el final de la guía, que es el del 4 de junio, es la autoevaluación y coevaluación. Recuerden que deben entregar la rúbrica diligenciada que aparece en la guía general en Classroom. Yo se las pego ahí pues en el entregable. Los estudiantes de la guía físico deben incluirla en su trabajo. En este proceso virtual y de alternancia yo voy a tener en cuenta las participaciones voluntarias en las clases, con sus aportes frente a los temas propuestos, las actividades quizzes que haga en la clase, participaciones, entre otros. A partir de este momento no continuamos con el trabajo de diario de clase, fue un trabajo muy bonito que hicimos, pero vamos a enfocar el trabajo en otras actividades. ¿Listo? El actitudinal, el entregable 3 es un trabajo individual, debido a que ustedes pues, la autoevaluación la hacen de manera personal. Pero antes de pasar a la bibliografía, les recuerdo aquí en este entregable que el test de orientación vocacional lo hace cada uno. El mundo de Sofía trabajan en equipos de A3, en el punto 2 y 3, y el entregable actitudinal es individual. Listo. Me devuelvo un poquitico y el primer entregable puedes trabajar de manera individual o pareja si son 10 puntos. Bueno, entre la bibliografía que tuve para realizar pues esta guía, tenemos El mundo de Sofía, que es el que vamos a leer, un blog muy interesante, espero que lo visiten, se llama el blog Mileto y hay un artículo muy interesante y muy grande, parece una publicación de revista El Plan de Vida.
También hay un libro digital que los invito a leerse, que es el libro digital Historia de la Filosofía de Salustino F. La pirámide de Maslow la tomé pues de las definiciones de diccionario de Girda. Y hay un artículo muy interesante en internet que se llama La autorrealización personal y espiritualidad y las condiciones complejas de la sociedad contemporánea. Porque recuerden que la espiritualidad es una parte importante de nuestra realización, seas creyente o no. Continuemos con la clase. Y aquí finaliza el video, pero vamos a continuar con la clase virtual. Hasta luego.